Diego Seguí, diputado provincial, mandato cumplido. ¿Qué tal, Diego? Buen día. Buen día, Carlos. Un saludo a la audiencia. Bueno, muchas gracias. Bueno, tocábamos varios temas, ¿no? Y nos ocupábamos muy temprano de un título fuerte que tuvo, digamos, como epicentro el día de ayer, que liberaron a un puntero bonaerense del PJ que robaba tarjetas de débito y anularon la causa en tiempo récord, dice uno de los portales. Se trata de Julio Segundo Rigao, quien estaba imputado por defraudaciones reiteradas. Creo que cuando pasan estas cosas, es decir, aún habiendo sucedido lo que sucedió, lo primero que tenés que hacer, y esto te lo estoy preguntando a vos como abogado, ver los antecedentes, ¿no? Es la clave. Y lógico. Bueno, ahí también el remedio, digamos, para estas arbitrariedades judiciales que seguramente obedecen a presiones políticas, porque se trata de una persona con influencia política, es un puntero político vinculado al masismo que seguramente debe haber tenido protección política y se debe haber entrometido todo eso presionando a la decisión judicial. La manera de resolver esto, Carlos, no queda otra que modificando los códigos de procedimiento. Lamentablemente, este tipo de cosas nos obliga a tener que hacer modificaciones en las que, como vos dices, limitar las posibilidades escarcelatorias en función de que de antecedentes personales que al juez le impidan hacer ese mérito que hoy tiene como facultad sobre la peligrosidad o no de las personas. Es decir, lamentablemente, quizá terminen pagando justos por pecadores, pero no hay otro remedio, Carlos. En realidad esto es un abuso, vuelvo a repetirte, porque en realidad esa arbitrariedad judicial de conceder el beneficio, ¿no es cierto?, escarcelatorio, en este caso a quien, bueno, tiene una protección política y no hacerlo a otras personas, y bueno, nos lleva a la necesidad de limitar esas facultades judiciales, y siempre a partir de esa reforma, si es que así se hiciera, está dentro de las propuestas, por supuesto, que impulsa Petri, y en especial, por supuesto, Patricia Bullrich, ya dejar a los jueces de alguna manera con la obligación de no conceder estos beneficios escarcelatorios en ningún caso, Carlos. Claro, que disponga la anulación de la causa, la Cámara de Apelaciones de la Plaza. Yo es que le digo, no es que me sorprenda esto, me sorprende con la velocidad que... por algo el patrocinante, este muchacho Rigao, bueno, le está haciendo alguna gauchada también a la vicepresidenta, así que no me extrañaría que por un tema que lo comprometa o lo enrole a él con esto, lo haga con mucha más exactitud, bueno, para no entorpecer una campaña electoral que tiene sus inconvenientes, sobre todo en el espacio de candidato del oficialismo, ¿no?, al presidente. Por eso te digo, aquí ha metido la cola, como lo han hecho en otras oportunidades, la política en la justicia. Pero al mismo tiempo, para explicarle a la gente, bueno, lamentablemente esto no tiene otro remedio que la modificación de la ley. Sí, se van a perder quizá beneficios, derechos que países civilizados lo tienen, pero es que lamentablemente no hay otro remedio, Carlos. ¿Y acá cómo estamos en ese sentido de los derechos, digamos, en causas análogas? No, bueno, acá en San Juan, digo, ni siquiera ha habido avances acá en San Juan, cuando está la política de promedio, la justicia jamás se ha atrevido a hacer nada, digamos la verdad. Yo siempre lo he dicho, son causas emblemáticas, pongo nada más que como ejemplo aquella tan grosera en la que estaba involucrado Gioja, los repasemos, apenas unos días antes de irse, de los últimos días de su gobierno, José Luis Gioja renovó el contrato con la empresa entrerriana, el Yapser de seguros,
en la que mantenía sin licitación alguna durante 7 años un contrato multimillonario que le daba, digamos, la cobertura asegurativa a las movilidades policiales, a los empleados de la administración pública, provincial y municipal, a un costo que superaba el que la propia empresa, cuando se llamó a licitación, ofertaba. Era tan grosero que eran sumas que, bueno, hoy con la inflación han quedado desfasadas, pero aún con el transcurso del tiempo, Carlos, seguimos hablando de sumas millonarias de 2.700 millones de pesos, que hoy deben ser 6.000, 7.000. Este era el monto del perjuicio fiscal que le ocasionó Gioja, causa que tuvo en trámite la justicia de San Juan. Lamentablemente el juez jamás se atrevió a hacer una investigación que era muy limitada, porque en definitiva la investigación que nosotros le requerimos al juez de la causa era reunirse con los instrumentos públicos que estaban en el Poder Ejecutivo, nada más. No había mucho que investigar, es decir, era una licitación en la que la propia empresa que cobraba, por decir números redondos, 10, había ofertado 4. Entonces habían 6 pesos durante 7 años que alguien se los había quedado. Estaba sobrevalorado algo que la propia empresa decía que valía menos. Bueno, hoy el juez ya no está, vos lo sabés, se tuvo que ir de la justicia, pero bueno, la causa quedó archivada. Nosotros insistimos ante incluso la Cámara Penal que intervenía, intentando hacernos parte querellante, jamás se nos negó. Cuando digo nosotros, hablo de mi propia persona y del doctor Arancibia. Bueno, mientras tanto siguen pasando cosas. Y siguen pasando cosas, Carlos. Es decir, acá toma Estado Público, quiero ir a un tema puntual de ahora, que bueno, en la quebrada de Sonda se entregan concesiones de la propia hostería y un predio que hay ahí para hacer explotaciones turísticas, culturales y artísticas a un precio vil de 80.000 pesos, Carlos, a una persona que tiene un vínculo, digamos, amistoso con la responsable del área, que es la ministra Grimpan. Y esto digamos, los instrumentos públicos a los que hace referencia esta concesión a un precio vil, ya hoy, digamos, es de público notorio conocimiento porque ha circulado por todas las redes, pero no como opinión, sino los propios instrumentos públicos que han salido de la propia área, digamos, ministerial. Entonces, ¿a dónde está el celo que le correspondería a la Fiscalía de Estado o al Ministerio Público? Abriendo una investigación de modo inmediato. ¿Cómo puede ser? Carlos, por el amor de Dios, estamos hablando de algo que lo tenemos al lado, todos lo conocemos. Hablamos de la hostería en Sonda y el predio, donde incluso hace muy pocos días se llevó a cabo un evento artístico, vinieron los babasónicos, el propio Chicaguala, un experto de seguridad, manifiesta que ese túnel donde se realizan este tipo de actividades no está habilitado. El ingeniero Rodolfo García, titular del INPRES, dice que eso tampoco sísmicamente puede utilizarse de la manera que se utiliza. Y bueno, no sé qué más elementos necesita el defensor del pueblo, el fiscal de Estado, para llevar adelante una investigación que, otra vez te lo repito, Carlos, no hace falta un esfuerzo policíaco. ¿Me entendés? Es decir, ¿quién puede creer que una concesión de una hostería con ese precio se puede pagar 80.000 pesos y se paga más por un monoambiente acá para alquilar en la ciudad? Exactamente. No sé si me entendés. Entonces me conviene irme a vivir a la hostería. Obvio. Y de paso tengo la explotación, ¿me entendés? Bueno, ¿esto sería lo único que hay o hay otra cosa más? Y no sé qué hay, no sé qué más hay. Ha habido siempre, claro, en ese ministerio. Bueno, pasaron por esas manos las sumas millonarias de la Fiesta del Sol, en fin. Esto es lo último que tomó Estado Público, y te repito,
es Voz Populi, porque está en todas las redes, es decir, el nombre de la persona que ha resultado adjudicataria, sin licitación, sin siquiera un concurso de precios. Acá me llega un mensaje de un oyente que de la misma área que estás hablando vos, también hay una causa en una estación de servicio, combustible, con donde están comprometidos empleados de la estación de servicio y empleados de turismo. Un canje de combustible que pasaba a otros tanques, a otros autos. Sí, eso también lo tenemos todo público, creo que era el jefe de movilidades y chofer de la ministra, que es la misma persona, sí. Malversación, digamos, otra malversación de fondos porque, claro, el jefe de movilidades parece que es la persona que tenía autorizada, administrar el combustible también, pero al mismo tiempo el jefe de movilidades era el chofer personal, o es el chofer personal de la ministra. Eso sale, dice acá del oyente, en el País Diario, de Ernesto Simón, nuestro colega y amigo. Mientras tanto, quiero decirte, y esto sí es una preocupación para todos, ¿no? La pobreza no para de crecer, ya alcanza 18,5 millones de argentinos, Diego. Y con esta inflación, Carlos, es la consecuencia lamentable, pero inevitable. Es decir, 170% de inflación, hablábamos. Carlos, hagamos un ejercicio de memoria, quizás están las grabaciones. El año pasado hacíamos especulaciones sobre que la inflación, iba a ser un desastre si llegaba a más del 100%. Yo recuerdo haber hablado contigo, claro, lo que se estaba padeciendo, y hoy estamos en cifras siderales, y se toman decisiones para alentar un incremento inflacionario. Lo repitamos, esto que ha decidido la Cámara de Diputados, que es sacar una categoría, digamos, de las que existe aquellos que están alcanzados por el impuesto a las ganancias, es muy simpático, es muy tentador y es muy bueno porque, por supuesto, hay un principio que dice que en el caso de ese nivel de ingresos que son salarios, el salario no es ganancia. Ahora, vos para tomar una decisión de esa naturaleza, como en cualquier hogar doméstico, es decir, si vas a renunciar a un ingreso, tenés que sustituirlo, tenés que saber qué otra cosa, qué otro ingreso vas a tener, si no se te va a generar un desequilibrio. ¿Me entendés lo que yo te quiero decir? Vos trabajás 10 horas, 8 horas, ganás tanto, y decís, voy a trabajar la mitad, perfecto, es mejor, es mucho mejor trabajar la mitad de las horas, quizá para tu salud sea mejor. Ahora, los ingresos tuyos se van a disminuir, vas a tener que resolver ese problema. En cambio, la Cámara de Diputados con alegría resuelve esto, ¿y qué sucede? Ese desequilibrio fiscal que hay, a alguien le va a faltar, y ese alguien, ¿sabe quién es? Las provincias, si ese impuesto es coparticipable. A las provincias le va a faltar plata en la coparticipación. Yo recuerdo que cuando Macri intentó llevar adelante una rebaja en el IVA, que también es un impuesto coparticipable, el gobernador Villach junto a otros gobernadores salieron a pegar un grito en la nación, porque se le iba a producir un desequilibrio, porque iban a recibir menos plata por coparticipación. Es que entonces ahora no le importa, Uñac, porque como el 10 de diciembre se va, y esto va a caer, digamos, esta decisión que han tomado con ganancias va a caer recién en los próximos meses cuando él ya no esté, que es que no le importa. Es para pensarlo, Carlos. Claro. Que creo que acá no se ha dicho nada sobre eso. Me parece como que no va a pasar nada, y creo que esperate que pasen las elecciones y van a aparecer todas las cosas mucho antes del 10 de diciembre, ¿no? Y ahora va a pasar al Senado, veremos. Ahí tiene San Juan sus representantes naturales, ¿no es cierto? Sus senadores, que tienen que velar con celo por los intereses de nuestra provincia. En realidad todos los senadores de cada una de las provincias. Veremos qué comportamiento tienen. Si es que siguen en campaña, tomando decisiones así
digamos, a la loca, porque lo que está haciendo Massa es una batería de decisiones que pareciera que está seguro de que él no va a gobernar. ¿Me entendés? Es decir, es como un manotazo, va todo el día anunciando decisiones que lo único que hacen, te repito y vuelvo al principio, es haber especulado nosotros el año pasado, bueno, estaremos quizás brillando el 100%, bueno, de inflación, y ahora ya estamos en 170, Carlos. ¿Cómo no va a haber un incremento de pobreza entre los argentinos? Además, yo creo que esto de alguna manera demuestra, esto te lo digo porque hay que darse cuenta, los argentinos no tenemos que aguantar. ¿Sabes qué? El justicialismo, en realidad, es un amante, digamos, de los procesos inflacionarios. Jamás están dispuestos a hacer un esfuerzo, un ajuste. Ellos, en realidad, entre una decisión política, económica, de generar un equilibrio fiscal, jamás la van a adoptar, van a ir derecho a lo que es tradicional en ellos, que es la emisión monetaria, generadora de inflación, porque ellos están convencidos que al menos la gente consume. Pero vos la ves hoy a la gente, Carlos, desesperada. Nadie puede tener la posibilidad de tener ahorro. Los otros días yo lo escuchaba a un economista, Enrique Schwab, vos lo debes conocer, claro que está en los canales de televisión, y él lo explicaba así, que el comportamiento de la gente hoy, con estos niveles inflacionarios, el que puede, con sus ingresos, en todas las escalas, el que tiene mucho, el que tiene medio y el que tiene poco, lo único que hace es, cuando se hace ese dinero, salir corriendo a deshacerse de su dinero que no vale nada y comprar cosas. El que puede compra un auto, el que puede compra bienes, en todo caso, tecnológicos, y los más humildes lo único que pueden comprar es alimentos para reservar, aun cuando no los necesiten ya, porque es la única manera de resguardarse de la devaluación de su moneda, Carlos. Eso es lo que está pasando, y vos lo ves, lo estás viviendo, lo que yo te estoy contando. Sí, esa es la presión minuto a minuto. Diego, te meto un poco en la política porque ya este domingo son las elecciones en Mendoza, tienen mucha importancia para el PRO, para Juntos por el Cambio, y también en general para Patricia Bullrich, que dicho sea de paso, creo que a San Juan va a venir el 29 de septiembre, en una visita que se ha anunciado dentro de los reguismos. ¿Cuál es tu premonición respecto de lo que pueda pasar con esta candidatura, que al parecer todas las encuestas están diciendo que gana Cornejo? Esperemos. Es una elección que aparece con cierto grado de competitividad entre Alfredo Cornejo y Omar de Marchi. Bueno, ahí hubo, no sé si lo sabes, pero la gente también quizá lo ignore, pero en Mendoza en realidad de Marchi y Cornejo estaban juntos por el cambio. Ese frente se fracturó, ofrece hoy dos candidaturas que, fíjate, paradójicamente, es decir, no lo termina poniendo ni siquiera en esa división, no lo termina poniendo competitivo al justicialismo, sino que en todo caso sigue estando, digamos, la discusión de quién puede ser el gobernador de Mendoza entre el propio Alfredo Cornejo, con muchas posibilidades, y en todo caso con algún grado de competitividad Omar de Marchi. Pero claramente el justicialismo en Mendoza no levanta cabeza, digamos, así que esperemos que Patricia Bullrich pueda viajar el domingo a Mendoza como lo hizo en las elecciones pasadas en el Chaco, y que sumemos otro gobierno provincial más, que esto es muy importante, Carlos, muy importante tener la cantidad de provincias que se han ido sumando Juntos por el Cambio, para que Patricia Bullrich tenga en el gobierno nacional muchos interlocutores para llevar adelante las reformas que hay que llevar adelante, ¿no? Sí, más allá de que algunos relativizan estos triunfos provinciales como territorio del radicalismo, acá lo cierto es que es todo Juntos por el Cambio
y así lo hizo saber también un poquito Ernesto Sanz, dirigente mendocino que vos conocés perfectamente, y que le contestó a Durán Barba algunos de los propósitos de ese comerciante de la política, porque él se dedica a la encuesta, a los asesoramientos, y bueno, creo que lo único que hace Durán Barba con esto es demostrar que no está a la altura de las circunstancias, ¿no? Bueno, vos lo has dicho, claro, él tiene nada, una actividad que es más comercial que otra cosa. Es legítima, es lícita, pero bueno, lo importante es que sepamos de dónde viene, nada más, punto. Claro. Yo en esto siempre contigo he querido ser, también para no engañar a la gente, decirte que mis opiniones sí, a mí me comprenden la generalidad de la ley, están cargadas de subjetividad, milito para Juntos por el Cambio, pero trato de, en todo caso, dejar aclarado eso y apuntar a fundamentos objetivos, como cuando alguna vez te dije que para San Juan, habiendo elegido ya un gobernador de un signo político como Marcelo Rego, lo más sensato, lo mejor para los sanjuaninos es elegir a los legisladores nacionales de su mismo signo político, porque poniendo un ejemplo sencillo para que entendamos lo institucional, ya hemos elegido el mecánico los sanjuaninos, y bueno, hay que darle la caja de herramientas, y la caja de herramientas son los legisladores nacionales, Carlos. Claro. Si cualquier gobierno provincial articula con el gobierno nacional desde el Congreso, senadores y diputados, esto lo hemos escuchado, por eso te digo, yo esto estoy tratando de decirlo de la manera más objetiva posible. Yo esto que te estoy diciendo se lo he escuchado decir a José Luis Gioja para invitar a los sanjuaninos que voten en favor de César Gioja, su hermano, cuando era candidato a senador. Se lo he escuchado decir a Sergio Uñac para que voten a su hermano Rubén cuando era candidato a senador. Entonces, digo, ese argumento sí es bueno cuando a ellos los alcanza, pero es que no podría ser bueno ahora tampoco. Claro. Tal cual. Que, ¿cómo ven en cualquier caso las generales al 22 de octubre en nuestro territorio? Mirá, a ese respecto yo te digo que en función de cómo fueron las PASO, digamos, en lo que es Juntos por el Cambio, concretamente, la Reta ganó solo en 3 provincias de todas, incluida la propia Ciudad de Buenos Aires, donde perdió. Las repasemos, era Jujuy, donde estaba Morales acompañándolo como vice y actual gobernador, La Rioja, que ganó también la Reta, y el caso de San Juan. Son las únicas 3 provincias donde ganó la Reta. Claramente en el caso de San Juan gana la Reta por el peso específico que Marcelo Rego significaba en su apoyo. Esto es evidente. Entonces a mí me parece que unido ahora ya ese dato, digamos, de la realidad, que es el compromiso de Marcelo Rego con sus candidatos a legisladores, más Patricia Bullrich, que en el resto del país ganó, me parece que en San Juan lo hacen muy competitivo. Es decir, la suma de los votos, viste que algunos encuestadores dicen se sumarán los votos de la Reta con los de Bullrich, viste que algunos todavía hacen esa pregunta, esa hipótesis. Bueno, yo te digo categóricamente que San Juan no solo se van a sumar, sino que se van a multiplicar. Yo creo que a Cheni Picón en las elecciones de octubre van a superar el 30% de San Juan, Carlos. Claro, bueno, esto es auspicioso en un momento que el país está necesitando otra cosa, ¿no? No aparecen muy visibles ni con Massa ni con Milei, en términos de presente y futuro. Y en términos de posibilidades, porque digamos lo obvio, ¿no? Es decir, Milei nos invita a realizar cambios que yo creo que todos queremos. Por supuesto que él también en algunas cosas habla de algunas que son razonables y otras no, como los hacen todos los candidatos. Ahora bien, el tema es poder hacerlo, y para poder hacerlo hay mecanismos institucionales que hacen funcionar una democracia, y quien tiene mayores posibilidades por la realidad, es decir,
se lo expliquemos a la gente, recién lo decíamos, cantidad de gobernadores, Milei no tiene ninguno. Cantidad de senadores, Milei en el mejor de los casos va a tener 8. Cantidad de diputados, en el mejor de los casos Milei va a tener 40. Comparemos con Bullrich, va a tener mayoría en el Senado, 10 provincias y más de 140 diputados. Las posibilidades de concretar el cambio te las ofrece Patricia Bullrich, y esta es una opinión objetiva, Carlos, que te la estoy explicando. Si son números, como dicen ustedes los periodistas, datos, no opiniones. Tal cual. Diego, muchísimas gracias por estos minutos. Un abrazo, Carlos, y un saludo a la audiencia. Bueno, muchas gracias. Ahí con nosotros, Diego Seguín, en el final de nuestro programa del día de hoy. Nos estamos despidiendo y, por supuesto, vamos a estar